Bendiciones, hermanos. Muy buen día tengan ustedes. Hoy les vamos a transmitir el mensaje de salvación a través de estos medios por la razón de que estamos pasando. Amén. Pero creo que Dios nos está guiando a través de este medio para que así podamos alcanzar más vidas y podamos darle a todos aquellos que no tienen el mensaje de salvación, puedan ser salvos a través de un mensaje. Amén. Bueno, he estado hablando acerca de la obra del Espíritu Santo. Tengo por algunas semanas compartiendo esta serie y hoy quiero hablarles de la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Hoy vamos a tener como base bíblica Gálatas 4, verso 6, y que nos dice ahí, y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Amén. Bueno, este será el tema de hoy, ¿verdad? El Espíritu Santo que participó en la vida de nuestro Señor Jesucristo y en su ministerio, amén, es el mismo Espíritu que está en nuestras vidas hoy. Por eso quiero recordarles que todos nosotros un día, cuando recibimos al Señor Jesucristo, el Dios envió su Espíritu Santo a nuestras vidas, a nuestro corazón, y de ahí comenzamos a ser totalmente transformados por el poder del Espíritu Santo. Es por eso que así como el Señor Jesús tuvo la guianza del Espíritu Santo, así también nosotros. Entonces tenemos un ejemplo a seguir, ¿verdad? Entonces no tenemos por qué vacilar, no tenemos por qué dudar, porque ya tenemos un ejemplo y Él es nuestro ejemplo a seguir. Antes de que Jesús naciese, el Espíritu Santo profetizó en el Antiguo Testamento acerca de su venida a la tierra. O sea, el Espíritu Santo también profetizó a través de la boca del profeta Isaías, ¿verdad? No solamente de su nacimiento, sino de su ministerio hasta su muerte y cómo Dios lo iba a usar, ¿verdad? Ahora, el Espíritu Santo fue el autor de la concepción de Jesús en el vientre de María. Pero quiero recapitular algo que pasó en la vida de nuestro Señor Jesucristo. En Lucas capítulo 1, verso 35 nos dice: respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Esto quiere decir que el Espíritu Santo fue el autor de la concepción de nuestro Señor Jesucristo en el vientre de su madre María. Es por eso que el Espíritu Santo estuvo involucrado desde principio a fin. Amén. En los inicios del ministerio de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, después de ser bautizado, cuando Jesús salió del agua, cuando Juan lo bautizó en el río Jordán, la palabra de Dios dice que Juan y él vieron al Espíritu Santo, ¿verdad?, descender sobre Jesús en una forma corporal como de paloma. Es lo que dice Mateo 3:16. Dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. He aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Esta es la razón por la cual es necesario que nosotros tengamos la conciencia, en conciencia de que lo mismo que sucedió con el Señor Jesucristo, sucede también con nosotros, que cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo y el Espíritu Santo viene sobre nuestras vidas, somos conocidos por Dios, por el Padre. Y de ahí en adelante nosotros podemos recurrir a Dios, al Padre, en cualquier momento de crisis, en cualquier momento de circunstancias. Es por eso que el Espíritu Santo que vino a Jesús permaneció con él, ¿verdad?, ungiéndolo por el resto de su ministerio. Es por eso que yo creo con todo mi corazón que lo mismo que sucedió con Jesús, de que cuando él comenzó su ministerio y el Espíritu Santo comenzó a guiarlo a hacer la obra por la cual él venía, yo creo que eso mismo es lo que sucede con nosotros, que cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, nosotros podemos tomar, ¿verdad?,
la directiva de nuestra vida para ponerlo conforme a la voluntad de Dios. Es por eso que cuando el Espíritu de Dios viene sobre nosotros, dice la palabra de Dios que nos unge para el resto de nuestro ministerio. Todos nosotros tenemos un ministerio que desarrollar en esta tierra. Cuando nosotros venimos al conocimiento de la palabra de Dios, nos damos cuenta que hay una voluntad de Dios para cada uno de nosotros, para cada uno de aquellos que vienen al conocimiento de la palabra de Dios. Nos dice en Hechos 10:38 el apóstol Pedro, ¿verdad? Estando en la casa de Cornelio, dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros aquí miramos que Dios ungió con el Espíritu Santo a nuestro Señor Jesucristo por causa de la misión que había delante de él. Había que hacer bienes, había que sanar enfermos, había que levantar paralíticos, había que resucitar muertos, y por esta razón el Espíritu Santo estaba con su vida trayendo, ¿verdad?, el camino que Dios había preparado para él. Esa era la razón por la cual el Espíritu Santo vino en la vida de Jesús y cómo permaneció con él, ¿verdad?, ungiéndolo el resto de su ministerio, el resto que le quedaba de su vida. Y no solamente el resto, aún después, cuando él murió y resucitó, aún el Espíritu Santo estaba con él. Es por eso que hay una promesa grande de parte de Dios para todos nosotros, que podemos estar en momentos difíciles, podemos estar en momentos desagradables, pero tenemos la seguridad que el Señor tiene una promesa para cada uno de nosotros, y podemos decirle que le necesitamos, que somos afligidos, que estamos pasando por momentos, ¿verdad?, en los cuales somos totalmente, ¿verdad?, bombardeados por la noticia, como está pasando ahora. Pero yo creo que no importa lo que esté pasando en el mundo, si Dios te ha dado a ti una promesa, esa promesa está firme, está fiel, es fiel y verdadera. Es por eso que el Espíritu Santo, cuando Jesús dio su vida en la cruz, ¿verdad?, fue ese mismo Espíritu Santo que transmitió su oferta del sacrificio de su muerte al Padre. Y esa oferta era para salvarnos a nosotros, era para que nosotros tuviéramos la oportunidad de reconocerle y de servirle, ¿verdad?, y en un momento dado hacer su santa voluntad. Ahora, con toda la información que ya tenemos acerca del Espíritu Santo que obra en nuestras vidas, ¿cómo podemos ser más efectivos en la vida, cumpliendo así la buena voluntad de Dios? Bueno, cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios, podemos entablar una conversación con Él, podemos dialogar con Él, cuando estamos orando, podemos disponer nuestro ser para que Él poco a poco vaya llevando nuestra vida, ¿verdad?, a cumplir las metas, a cumplir los planes que Dios tenía para nosotros, los sueños de Dios que comiencen a surgir en nuestro diario caminar. Esa es la razón por la cual nosotros, cuando recibimos la hermosa, ¿verdad?, visitación de Dios y Él manda a su Espíritu Santo, de ahí todo cambia, todo comienza a ser totalmente diferente, porque la palabra de Dios nos dice en 2 Corintios 5:17 que si una persona está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces Dios comienza a traer cambios en nuestra vida, comienza a darle dirección diferente a nuestra vida, por la razón de que el Espíritu Santo comienza a darle a nuestra vida una dirección diferente, porque la palabra de Dios comienza a ser en nosotros una persona totalmente que tenga ese parecido al de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que Él es nuestro más grande ejemplo a seguir, ¿verdad? Ahora que toda esta información ya está en nuestras mentes, en nuestros corazones, nuestras vidas comienzan a ser impactadas por la voluntad de Dios para darle dirección a todo, no solamente a nuestra vida, sino a nuestra mente, a nuestro corazón. Es por esa razón, ¿verdad?, que tomamos este camino, ¿verdad?, donde vamos a servirle a Dios. Porque cuando hacemos conciencia nos damos cuenta que el hombre es tan frágil y que nuestra vida es, ¿verdad?, como dice la palabra, que en Job 14:1 y 2
nos dice que el hombre nacido de mujer es corto de días y hastiado, ¿verdad?, de sinsabores. Dice, sale como la flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Es porque así es nuestras vidas delante de nuestro Dios, ¿verdad? En este mundo tan lleno de dificultades, ¿verdad? Nuestra vida es tan breve que muchas veces no tenemos la oportunidad totalmente de tener esa paz, ese gozo que Dios nos da, ¿verdad? Que muchas veces tenemos amargura porque no estamos haciendo la voluntad de Dios, pero llega el momento donde Dios comienza a hacer, ¿verdad?, en nosotros lo que Él tenía planeado hacer. Por eso la palabra de Dios nos trae a nosotros, ¿verdad?, un refrigerio espiritual, para que cuando nosotros lo comamos, para cuando nosotros lo tengamos en nuestras vidas, podamos tener esa paz que necesitamos, ¿verdad? En estos tiempos de dificultad y de crisis, ¿verdad?, una de las más grandes luchas que podemos padecer en cada uno de nosotros, ¿verdad?, es tener una postura firme respecto a lo que sentimos y vemos. Porque con tanta información que recibimos, ¿verdad?, muchas veces el temor comienza a agobiarnos. Pero cuando vamos a la oración o vamos a la palabra, tenemos que tomar esa postura firme para que la palabra de Dios haga en nosotros lo que Dios quiere que nosotros haga. Sabes de que mucha gente va a estar esperando de nosotros palabras de aliento, ¿verdad? Aún nuestras propias familias van a mirarnos a nosotros que proclamamos el Evangelio del Señor Jesucristo. Ellos nos van a mirar, ¿verdad? Porque ellos van a saber que nosotros tenemos una palabra que les va a hacer bien a ellos, que ellos necesitarán, ya que existen muchas malas noticias que saturan la mente y la mantienen dividida, ¿verdad? Porque nuestra atención comienza a desviarse de lo que es la voluntad de Dios y comenzamos a enfocarnos en lo que está pasando en el mundo. Pero, ¿verdad?, sabemos que no debe ser así. Nosotros tenemos que dar un ejemplo, ¿verdad? Tenemos que vivir la palabra, creer la palabra, aplicar la palabra. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora con lo que está pasando en el mundo? ¿O cuál debe ser el estándar, ¿verdad?, el estandarte de nosotros, ¿verdad?, en nuestra cara ante la angustia que se está viviendo ahorita globalmente, ¿verdad? Ahora, nuestro más profundo sentir y oración de nosotros como iglesia es que en nuestros tiempos de aflicción podamos edificarnos unos a otros y abrazar la idea y de pensar y de vivir como nos dicen las Escrituras, ¿verdad? Como nuestro máximo estandarte debe estar plasmado en la palabra de Dios. Es esta la razón por la cual la palabra de Dios, ¿verdad?, llega a nuestras vidas, ¿verdad? Y cómo la palabra de Dios comienza, ¿verdad?, a echar raíces en nuestras mentes, en nuestros corazones, porque hay una misión que hacer. Es de darle continuación al ministerio de nuestro Señor Jesucristo y cómo el Espíritu Santo es tan necesario para darle cumplimiento a esta misión, ¿verdad? Nosotros no podemos ir y orar por los enfermos, ¿verdad?, sin depender del Espíritu Santo. Nosotros no podemos ir y orar por aquellos que están totalmente lisiados y esperar un milagro si el Espíritu Santo de Dios no está ahí. Entonces nuestras palabras serían totalmente como enviarlas al viento. Pero yo sé que cuando nosotros pasamos por momentos de aflicción, cuando pasamos por momentos de crisis, ¿verdad?, es cuando nosotros también buscamos la intervención divina. Y este es un buen momento para que como hermanos, ¿verdad?, podamos ser totalmente estos hermanos que nos unimos más en el momento de las aflicciones, en el momento de la crisis, para que nuestras generaciones puedan mirar en nosotros, ¿verdad?, lo que ellos están esperando, su paz y su seguridad. Nosotros somos
dice la palabra, ¿verdad?, la luz de este mundo. Y esa es la razón por la cual nosotros podemos ahora decirle al mundo que hay una alternativa, que Dios envió a su Hijo a esta tierra para que nosotros pudiésemos tener luz en medio de la oscuridad. Es por esta razón que la palabra de Dios, ¿verdad?, nos da a nosotros, ¿verdad?, esta paz que nosotros necesitamos en medio de la angustia. Hay un verso en la palabra de Dios en Juan 16:33, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo hablando les dijo, ¿verdad?, dijo esto: yo les he dicho o les he hablado estas cosas para que en mí encuentren o hallen paz, ¿verdad? Dice, en este mundo afrontarán o tendrán aflicciones, pero, ¿verdad?, anímense. Dice, yo he vencido al mundo. Esta es la razón por la cual tenemos esperanza en nuestro Señor Jesucristo. En estos momentos difíciles nos damos cuenta que el hombre es tan vulnerable y que no tiene la fortaleza necesaria, ¿verdad?, para soportar muchas veces una crisis. Esta razón, ¿verdad?, nos lleva a nosotros a pensar de que, ¿verdad?, estamos en tiempos finales donde el Señor Jesucristo va a regresar por su iglesia y la iglesia se tiene que preparar, la iglesia tiene que acercarse a Él, tiene que conocerle, tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Hay una parábola donde dice que habla de las 10 vírgenes, 10 estaban, ¿verdad?, esperando a su maestro o a su esposo, dice la palabra de Dios, dice, pero 5 de ellas eran prudentes, o sea, tenían suficiente aceite, pero las otras 5 dice que esas no eran prudentes, eran imprudentes y no tenían suficiente aceite. Dice que cuando llegó la medianoche, dice, ¿verdad?, y dijeron, he aquí el esposo viene, dice que las 5, dice que todas adormitadas, pero 5 de ellas, ¿verdad?, dice que les pedían aceite a las otras, ¿verdad? Yo creo que este es el tiempo donde nosotros tenemos que despertar y pedir ese aceite, que es el Espíritu Santo de Dios, que venga a nuestras vidas. Y de esa manera nosotros poder, ¿verdad?, estar preparados, estar listos para el acontecimiento que vendrá a nuestras vidas. Es esta la razón por la cual yo creo que Dios nos ha levantado como iglesia para hablar las buenas nuevas de salvación. Bueno, hermanos, la siguiente semana nos vamos a estar mirando, ¿verdad?, transmitiendo un mensaje corto. Nos vamos a mirar next week, ¿verdad?, porque yo sé que hay muchos hermanos que no nos vamos a poder reunir como iglesia, pero, ¿verdad?, a través de estos medios que ya están, solamente es de usarlos, ¿verdad?, queremos ser de bendición a todos aquellos, ¿verdad?, que no nos podemos reunir en este lugar, adorar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es un poquito raro, es un poquito difícil, ¿verdad?, estar predicando así con una iglesia donde no hay músicos, donde no hay alabanza, donde no hay donde no están ustedes, ¿verdad?, para adorar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a levantar una oración para la honra y la gloria de nuestro Dios. Amén. Voy a orar por algunos hermanos, ¿verdad?, para que el Señor les dé guianza. Amén. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de transmitir, Señor, un mensaje, oh Dios, de ánimo, un mensaje, Señor, para, Señor, darle, Señor, ánimo a mis hermanos, oh Dios, que están pasando por momentos difíciles. Señor, te pido, oh Dios, que tú nos des dirección. Señor, te pido por nuestro pastor, Señor, nuestro pastor Larry, Señor, por la pastora Debbie, Señor, por todo el grupo, por los jóvenes, por los niños. Te pedimos, oh Dios, también, oh Dios, por el liderazgo de esta iglesia. Te pedimos, oh Dios, que tú, Señor, traigas, oh Dios, un renacer, Señor, un avivamiento, Señor, que nuestros hermanos en casa se reúnan, Señor, a leer tu palabra, Señor, a orar, Señor, que sean hogares, oh Dios, totalmente sacerdotales, donde se levante, oh Dios, un altar para ti. Gracias, oh Señor. Señor, todo esto te lo pedimos
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y bendice a mis hermanos donde quiera que ellos estén, Señor. Todos los que están atrás de cámara, Señor, te pido que tú los bendigas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Derrama de tu bendición sobre tu iglesia, Señor, y tú eres el que nos guías, oh Dios, a todo don perfecto, a toda dádiva, Señor, que desciende de lo alto. En el nombre de Cristo Jesús los bendecimos. Amén y amén y amén. Amén. Que Dios les bendiga.